Actualmente la genética y la genómica es algo que está a la luz del día, es algo contrastable, es algo que está ya en muchos medios y donde las grandes empresas, sobre todo las grandes farmacéuticas, están apostando de forma firme. Hablar de genética es hablar de realidades, no es hablar de ciencia ficción, todo lo contrario, es hablar de aplicación real. Y hablamos de genética, hablamos de genómica y podemos hablar de otras muchas cosas que ya están por encima de la genética. La genética ya empieza a ser la base histórica de lo que está evolucionando. El ser humano tiene unos códigos innatos de supervivencia que nos viene de ancestros. Ante una situación de estrés, el cerebro, para no colapsar, deriva al cuerpo y hay unos códigos establecidos, de tal manera que, por ejemplo, tienes molestias en el hombro derecho, eso quiere decir que hay un problema de relación con la pareja en personas diestras, porque ¿cómo cogemos a la pareja? Generalmente con el brazo derecho. Hombro izquierdo, con hijos o ascendientes. Porque la madre, esto se ha estudiado desde las cavernas, la primera vez que coge al bebé y le da de mamar es con el brazo izquierdo. Entonces cada parte de nuestro cuerpo nos habla y nos quiere decir algo. Cuando está afectado por alguna dolencia, se queja, tenemos que ir a buscar por qué se queja. ¿Cuál es la emoción que ha quedado allí comprimida y el código que ha seguido el cerebro para codificar y para avisarnos que hay ahí algo? Tu nombre está en los pétalos de la rosa que crece en la piedra. Mi nombre está en las grutas. Ellos todo lo saben. No tenemos secretos. Hemos crecido juntos, pero no lo sabíamos. El mar conoce nuestro amor. Las piedras de la altura rocosa saben que nuestros besos florecieron con pureza infinita. Como en sus intersticios una boca escarlata amanece, así conocen nuestro amor y el beso que reúne en tu boca y la mía en una flor eterna. Hace unos días salía la noticia en muchos medios de comunicación de esa lluvia de pájaros perdidos que chocan contra las paredes, que se tiran al suelo, que quieren morir. Uno piensa, ¿qué está pasando? Está llegando a la debacle de este planeta nuestro, el fin de los tiempos. Le hemos preguntado a nuestros expertos sobre el particular y esto es lo que nos han comentado. Las profecías bíblicas anuncian plagas, pero también la muerte injustificada de animales coincidiendo con el fin del mundo. Desde hace semanas, estorninos, gorriones, mirlos y otras aves han caído fulminadas en varios lugares de Estados Unidos. Mientras tanto, en Europa se suceden muertes repentinas de pulpos, cangrejos y peces. Hasta ahora no hay una explicación. ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Se trata de un fenómeno tan singular como se ha dicho? Las extrañas muertes de pájaros caídos en Arkansas, los peces en la misma región, o los cangrejos de Kent o los pulpos de Portugal, no obedecen de una forma clara una señal del fin de los tiempos, pero sí a un elemento inquietante de que algo está sucediendo en nuestro planeta. Es una suerte de alerta, de alarma, a lo que tenemos que prestar atención. Estas caídas de objetos del cielo, de objetos y de animales del cielo, no son un hecho nuevo, novedoso. De hecho, hay un caballero, Charles Fort, que empezó a reunir muchos de estos sucesos a principios del siglo pasado en un libro que denominó Galería de Condenados, por tratarse de acontecimientos que no tenían una explicación plausible. En mi opinión, no hay una única causa para explicar estos acontecimientos. Por ejemplo, es probable que los mirlos que fueron encontrados en Arkansas, que se dio como versión oficial, que ciertos fuegos artificiales pudieron llevarlos a la desorientación. Esto me recuerda un poco a aquel chiste del pato que es matado con el gesto del presunto cazador y se sorprende el cazador diciendo, caramba, te he matado. Dice, no, pero me has pegado un susto de muerte. Pues en este caso es parecido, es decir, no se puede explicar que miles de pájaros caigan por efecto de las explosiones o las luces de un castillo de fuegos artificiales en una misma región. Posiblemente se deban a problemas de orientación, a un cambio brusco en la climatología, cuando en las cercanías, en ese mismo país, se están llevando a cabo, tanto en Estados Unidos como en Alaska, pruebas de tipo electromagnético a través de un proyecto ultrasecreto llamado HAARP,
que toma de alguna manera las bases de experimentación de Nikola Tesla y de otros ingenieros y físicos eminentes del siglo XX, pudiendo crear un campo electromagnético que desoriente y por lo tanto cause la muerte a esas aves. Hay una segunda razón, para mí todavía más inquietante, esta sí en clave casi apocalíptica, y es que recientes estudios efectuados por la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, han encontrado una suerte de fisuras en el campo electromagnético de la Tierra que permitirían la entrada de ondas electromagnéticas provenientes del Sol y en consecuencia podrían generar desde aberraciones en aparatos de grabación, en receptores de radio o de televisión, o tal vez un efecto devastador en el sistema que estos pájaros utilizan en sus migraciones. En consecuencia, este podría tener una explicación en esas lides. Por supuesto que el ser humano debe de temer cualquier efecto secundario derivado de estas misteriosas causas que están haciendo que las muertes masivas de animales hayan pasado al primer plano de la actualidad en los medios de comunicación. Quien quiera o que sea lo que está causando esas desorientaciones masivas, esas muertes en el mar, en tierra o en el aire, pueden afectarnos, si no a todo el género humano, a aquellos que a lo mejor tengan una determinada especificación. ¿Quién nos dice que tras de eso no hay una suerte de experimentación de algún arma selectiva, de algún encuentro de factor determinante para determinar qué personas y qué no deberían de morir en un caso, en un presunto conflicto bélico? Las teorías son muchas, abren el espectro a la conspiración, pero en mi opinión hay que tenerlas muy en cuenta. Glamour, inspiración, retiro, vida bohemia. ¿Es así la vida de un novelista? ¿Se corresponden con la realidad de sus arquetipos? ¿Cómo es el proceso creativo? ¿En qué se inspira un novelista? ¿Cómo se construye una historia? ¿Desvela secretos? Esta noche queremos conocer qué hay detrás de una novela. Deseamos saber hasta qué punto estos relatos nos informan, entretienen o incluso nos dan información revelando secretos muy bien guardados. Para responder a esas y otras preguntas, contamos con los premios Minotauro de novela fantástica, los escritores Federico Fernández Giordano, autor de la novela El libro de Novak, Fernando Jiménez López del Oso, autor de El templo de la luna, y Pedro Palau Pons, autor del tráiler apocalíptico Apophis, el año del cometa. Bien, pues damos las muy buenas noches a nuestros invitados. Fernando Jiménez López del Oso, muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Gusto en verte nuevamente por aquí. ¿Todo bien? Todo perfecto. Triunfando, ¿no? Bueno, triunfando, de momento trabajando. Que ya trabajando. Es mucho. Que no es poco, sí, exactamente. Que tengas un buen año. Muchas gracias. Y que no tardes tanto de pasarte por aquí, por estos platos. Bienvenido, Fernando. Federico Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Federico. ¿Cómo se lleva a ser premio literario? Lo preguntaba antes de entrar en plató, ¿verdad? Bueno, se lleva y no se lleva. Se lleva y no se lleva. A veces viene y a veces va. Está bien. ¿Preparando un nuevo premio? Por supuesto, siempre. Siempre hay que preparando varios premios. Preparando varios premios. Sí. Como un malabarista. A pares. Claro. Qué pena. ¿Cómo vamos a conseguir algo nosotros si él se los lleva a todos? Es como Eddie Merckx, un caníbal. Tú no te quedas atrás, que tú tienes también los tuyos. Pedro Palau Pons, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Gracias. Pedro. Apophis, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Vendrá también con un nuevo premio para ti. Bueno, a mí, mientras que me dé un poco más el sol, como a ellos, que son aquí el puro reflejo de la vida del literato, ¿no? Tomando el sol, de la vida de la inspiración. Sí, ya me conformo. Bueno, pues bienvenido, Pedro, y muchas gracias. Desde luego, más morenitos sí que los veo a ellos. Yo no sé, se habla de glamour, de vida bohemia, de una vida disipada por otra parte, ¿no? ¿Cómo es la vida de un novelista? Porque claro, los vemos muy bien arreglados, con mucha apariencia a los tres, ¿no? Y uno piensa, bueno, pues aquella vida bohemia está ahí detrás. ¿Cómo es la vida de un novelista, Fernando, Federico, Pedro? Hombre, el mito
dice que nos levantamos no antes de las 12 de la mañana. Lo cual es cierto. En algunos casos. Está bien El mito dice que vivimos muy bien, lo cual no sé si es cierto o no en tu caso, yo hago lo que puedo. El mito dice que nos pasamos ahí de vida contemplativa y que trabajamos más bien poco. Y yo creo que la realidad es otra, ¿no? La vida novelista es una vida como cualquier otra, que implica mucho trabajo si de verdad te quieres dedicar a esto. Que implica estudiar, investigar, viajar y darle a la tecla, pero no cuando tú quieres, sino cuando eso viene, ¿no? Y ahí podríamos hablar un poco del... Y luego hay un hándicap, pero hay un eslogan que a mí siempre me gusta utilizar y que aunque todos lo neguemos en público, es aquello de cuando te llama el editor y te dice ¿cómo lo llevas? Tú siempre dices muy adelantado. Y no es verdad, ya. Creo. O sea, estás creo. todavía en el prólogo. Sí, o sea, la verdad es que todos en el fondo trabajamos menos de lo que parece, pero más de lo que realmente trabajamos, ¿no? Está bien. ¿Estáis de acuerdo o cada uno os levantáis más tarde o no os levantáis tan siquiera? Yo me suelo levantar tarde, pero porque me he quedado trabajando la noche antes hasta las 3 o 4 de la mañana, porque es cierto que al final acabamos teniendo horarios de vampiro, ¿no? Comentaba Federico el otro día eso, que llevaba precisamente un ritmo de vampiro porque anda también inmerso en trabajo. Y yo no sé si es la quietud de la noche, el silencio, cuando ya el teléfono deja de sonar, cuando la casa se asienta, cuando los vecinos se callan, cuando uno dice, qué paz, ¿no? Entonces te metes a hacer un repaso, a continuar un poco lo que estabas haciendo y la atmósfera es tan favorable que al final te vas quedando. Ya lo dice Joan Manuel Serrat en sus canciones, que pare ya el niño de la pelotita de marras, ¿verdad? Porque claro, a las 3 de la tarde o al mediodía con un niño tocando la pelota, digo la pelota por decir algo, para un escritor tiene que ser horroroso, ¿no, Federico? Sí, pero bueno, en todo caso el tema de las condiciones ambientales o circunstanciales son una cosa que, bueno, también son muy variables, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me acuerdo del caso de Ludwig Wittgenstein, el filósofo, cuando escribió su Tractatus Philosophico, ¿no? Que el tío estaba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estaba el tío ahí rodeado de bombas y ¿no? En medio de una guerra mundial, ¿no? Entonces a veces el ambiente puede ser el menos adecuado para escribir y aún así la obra acaba surgiendo, ¿no? Lo que decía también William Faulkner al respecto, ¿no? No importa dónde un escritor esté situado o cuál sea su situación personal, cuando una historia tiene que salir, sale en cualquier caso, ¿no? Imaginemos que las condiciones son las más apropiadas, son propicias para la lectura, para la escritura. La verdad es que a la noche yo creo que también me siento yo muy cómodo en ese horario, ¿verdad? Así luego nos dan las horas que nos dan y nos tiran de las orejas. Estas son horas de venir a dormir, ¿verdad? Pero qué bien se trabaja por la noche. Imaginemos que ya lo tenemos todo, que es muy propicio. ¿Cómo nace la inspiración? Vosotros cuando queréis crear una novela, un trabajo, os apoyáis, habéis visto una película, habéis dicho, caramba, qué cosa más interesante, habéis leído una novela, habéis leído un artículo, un reportaje y habéis dicho, esto se podría sacar, o os viene desde dentro algo, una inspiración, ¿tenéis una musa? Yo creo que la palabra clave para esa fase previa se llama fermentación. Es decir, uno va incorporando a una especie de depósito diferentes elementos, cosas que lee, cosas que escucha una persona con la que se encuentra en la calle y le sugiere un personaje. Es decir, va teniendo una cierta idea de por dónde puede ir una historia que empieza a descubrir. Casi diría que es como... A veces pienso que las historias están, ¿no? Y simplemente la bruma se va disipando y uno consigue verla cada vez con más detalle, ¿no? Pero es algo como si fuera un objeto hallado, ¿no? Más que algo que uno crea, casi es ser como un arqueólogo. Entonces digamos que uno va incorporando diferentes elementos de lo que lee, de lo que va viviendo, reflexiones propias, y todo eso va fermentando hasta que de repente aquello madura y uno empieza a ver la imagen completa. Y luego viene una segunda fase, que es la de trabajo, que ahí digamos que nos desligamos del glamour inicial y se convierte en jornadas de unas 10-12 horas de trabajo constante al ordenador, escribiendo o no escribiendo, pero al ordenador. Es decir, hay veces que es muy frustrante, ¿no? Cuando te tiras 2-3 días, es como el paso del desierto, ¿no? Bloqueado, tratando de avanzar con una novela, un párrafo, una escena, escribiendo, borrando, con mucha dificultad, y en cambio al día siguiente 8 páginas, ¿no? Y es curioso porque lo que has escrito esa noche, al día siguiente no te gusta absolutamente nada y casi lo rompes o lo comienzas de nuevo, ¿verdad? Sí, cada uno. ¿Eso? Sí, tanto, y cada uno tiene... Incluso durante años puedes estar volviendo a rehacerlo, ¿no? En una noche puedes acabar el año
el trabajo de muchos años también, ¿no? Pero respecto a lo que comentaba Fernando de la fermentación, sí que es una buena metáfora esta, ¿no? Porque es un poco, entonces, una historia viene a ser como un vino o como una mermelada, ¿no? Sería aquello que tiene que fermentar a fuego lento y luego un buen día pues estalla y sale todo de golpe, ¿no? O sea, una buena historia en realidad es un demonio. Es un demonio que tiene que salir en algún momento, si no, hasta que no sale el escritor no está tranquilo. Tiene que liberarse de ella, como sea. ¿Cómo han cambiado, no obstante, en esas reformas que cada día se hacen cuando uno intenta enfrentarse con una máquina? Antes era una máquina de escribir. ¿Cómo han cambiado los tiempos con el internet, afortunadamente, ¿no? De repetir, poner el cálculo que no me gusta, el tipis y ahora... Es fantástico, sí. Eso es una maravilla, es un buen invento, ¿no? Pues facilita mucho el trabajo, ¿no? Y al respecto de la inspiración, yo sé que tenemos que hacer una parada, pero luego te contaré algo que yo... Hombre, la parte poética de Fernando está bien, pero yo creo que hay otros muchos métodos de inspiración que quien nos ve debería conocer. Si quieres, luego te los cuento. Adelántame algo. Por ejemplo, la inspiración febril. Más de un escritor se ha provocado un estado modificado de la conciencia, buscando... buscando una inspiración, una idea. Y en mi caso particular no me provoco los estados modificados de la conciencia, pero sí los aprovecho cuando los tengo por circunstancias febriles. Y la verdad es que alguna idea para una buena escena de mis novelas ha salido luego de padecer una fiebre terrible. También el vino ayuda. Sí, el vino ayuda. Sí. Bueno, luego hablaremos de esos estados febriles que tienen algunos de estos autores que hoy nos acompañan. Vamos a buscar la trastienda de la obra literaria, si lo hubiere, que no del autor. Vamos a unos pequeños mensajes comerciales y volvemos inmediatamente en Tierra de Sueños.